Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina y hoy os traigo unos muffins súper coloridos, muy veraniegos y también unos de chocolate usando la misma masa, con un truco para que la crema o la nata no se derrita con estos calores en verano y, como no, deliciosos y llamativos. ¡Empezamos! Y comenzamos mezclando los huevos con el azúcar para espumarlos y, como siempre, los ingredientes y cantidades los dejaré abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo. Vamos a ir agregando poco a poco los ingredientes líquidos, que son el aceite, la leche y el zumo de limón, y los vamos integrando a la masa. Con un colador tamizamos la harina junto con la levadura química y un cuarto de cucharadita de sal. Integramos bien todo y lo terminamos de mezclar con una espátula para no sobrebatir la masa. Listos, ya tengo mis moldes con las cápsulas muy coloridas esta vez y las vamos a ir rellenando más o menos por la mitad o 3/4 partes. Damos unos golpecitos para que salga el aire. Seguimos rellenando capsulitas. Y lo llevamos al horno precalentado a 160 grados durante 20 minutos o hasta que, pinchando en el centro con un palillo, salga limpio. Al resto de la masa que ha sobrado voy a añadirle 30 gramos de cacao puro en polvo para hacer unos muffins de chocolate. Y para ayudar a la masa a que quede más esponjosa, le añadimos un cuarto de taza de agua caliente. Llenamos las cápsulas de muffins como hemos hecho antes. Y por encima les voy a colocar unas mini Oreo para hacerlas aún más irresistibles. Igual que las anteriores, las llevamos al horno a 160 grados durante 20 minutos o hasta que estén hechas por dentro. Aquí ya las tenemos listas, las de limón y las de chocolate. Las dejamos enfriar por completo y mientras preparamos la cobertura. Para preparar una nata o chantilly resistente al calor, empezamos diluyendo 7 gramos de gelatina neutra en un cuarto de taza de agua. La espolvoreamos en el agua en forma de lluvia y la dejamos en la nevera durante unos 15 minutos hasta que se endurezca por completo. Y mirad, así es como ha quedado después de la nevera, súper durita y perfectamente hidratada. Ahora la derretimos en el microondas, unos segundos ya será suficiente, y mientras dejamos que se enfríe, porque la necesitamos fría, preparamos la nata. Tengo 500 ml de nata para montar y mirad, me voy a dejar una cucharada más o menos para agregársela después en la gelatina cuando ya esté fría. Añadimos 2 cucharadas de azúcar glass, ya veis que no es mucho, y empezamos a batir. Cuando la tenemos más o menos a mitad montar,
le vamos a agregar la gelatina, pero antes añadimos la cucharada de nata que hemos reservado. De esta manera el contraste cuando la mezclemos con la nata fría no será tanto y no se nos cuajará tan rápido. Y la seguimos batiendo hasta que esté completamente montada. Una vez lista, ya os podéis poner creativos, separáis un poco de la nata y yo voy a usar dos colores alimentarios, uno turquesa y otro lila. Eso sí, vais a tener que trabajar un poquito rápido al mezclar los colores y al decorar los muffins, porque la gelatina se va a ir cuajando poco a poco. Así que cuando ya mezcléis la gelatina con la nata, terminar todo el proceso sin ninguna pausa. Las colocáis en una manga pastelera y empezáis a decorar. Yo estoy usando la boquilla para hacer rosetones, pero vosotros, como ya os he dicho, os podéis poner creativos y hacer las decoraciones que más os gusten. Y ya veréis que con la gelatina vais a tener unas decoraciones de nata perfectas, que no se os van a derretir y que os van a aguantar durante mucho tiempo fuera de la nevera. Les voy a poner unos sprinkles y unas perlitas por encima para hacerlos aún más coloridos y veraniegos. Y ya veis que quedan muy bonitos. Para hacerlos aún más llamativos, mezclé los dos colores de la nata. Con la nata restante tamizamos una cucharada de cacao puro en polvo y hacemos una cobertura de chocolate. Y mirad ya qué bonitos y coloridos han quedado nuestros muffins veraniegos, con una cobertura resistente al calor y deliciosos. Como siempre, espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.